Pero gracias, lo está grabando, hermano. Continuamos. Entonces, ese es ese detalle. Entonces, esto del cuadrilátero wesleyano nos va a ser muy útil para, para poder hacer algún análisis crítico de las diferentes circunstancias que podemos ir pasando, muy práctico y espero que lo vayamos apropiando, que es algo muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en presentarla en este momento. Voy a poner la presentación y ahí tenemos. Nos habíamos quedado en la unidad número 1, criterios básicos. Ya hemos puesto la parte de la introducción, ya hemos hecho los criterios básicos para analizar la realidad. Para ir retomando un poquito, hemos hablado del mito de la caverna, la parte de la introducción. Aquí es lo que mencionaba nuestra hermana Carolina. Tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean tiempos difíciles. Y por si acaso no quisiera que alguno de ustedes, si son masistas o si son eh, no masistas, se sientan aludidos. Simplemente yo pongo imágenes al azar y me gusta ver la reacción. Estoy generando reacción, nada más. Ahí hemos visto la parte de introducción, un poquito acerca de la realidad. El mundo ha cambiado y seguirá cambiando, mis hermanos. Eh, se ha ido actualizando. Yo creo que alguno de ustedes ha visto este video muy interesante, no sé de qué película es, donde muestran acerca de la educación. O sea, el propósito es enseñar de que la educación no ha cambiado. Muestran una foto donde hay un auto, un primer automóvil donde sus ruedas son como de bicicleta, es bien es anticuado, y muestran un auto de último modelo, ya más moderno, bien encapotado. Muestran, ¿qué más muestran? Muestran diferentes la manera como el ser humano tal vez volaba, o sea, y muestran ahora que ya es algo más evolucionado. Muestran la comunicación a través de, anteriormente por teléfonos, incluso por cable, y actualmente muestran un equipo celular. Y luego muestran una clase escolar, bancas, pizarra y el maestro hace muchos años y muestran actualmente, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Con la tecnología, pero cuando se tornemos va a volver a lo mismo. Pupitres, pizarra y docente, o sea, no se ha actualizado. Pero sí en otros ámbitos el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado acerca de la tecnología, el acceso a la información, la globalización, eh, la injusticia, el egoísmo, el ser humano ha cambiado mucho, los valores se han ido perdiendo, se han generado otros valores, se han generado antivalores también en esta generación. Hemos visto acá esto, qué es crítica, qué es la realidad contemporánea, qué es el ministerio pastoral eh, y qué sería la misión integral. De esto quiero conversarles un poquito más profundo, la misión integral. Este concepto de misión integral es algo propio latinoamericano y permítanme eh, relatarles un poquito acerca de cómo ha llegado a concebirse esto de la misión integral y les voy a finalizar una definición. Eh, por muchos años, la iglesia, y al referirme a iglesia, estoy haciendo todo el conjunto de lo que implica la iglesia, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostales, metodistas y todo lo que involucra la iglesia cristiana. Por mucho tiempo, simplemente se había dedicado la iglesia a predicar el evangelio y preocuparse de las necesidades espirituales de toda la humanidad, de que puedan acercarse al Señor y arrepentirse de sus pecados y cambiar su manera de vivir y ser parte de la iglesia. Esa básicamente es la enseñanza que se ha hecho muchos años dentro de la historia. Pero en Latinoamérica, por el año 1950, más o menos en promedio, en toda Sudamérica y en el mundo también, existe una especie de cambios sociales que han trascendido muchos. Algunos de ustedes sí los debe tener muy presente. Algunos de nosotros, quién sabe, recién estábamos como querubines en el cielo,
pero sí, sí hemos visto videos, sí hemos visto noticias, historia. En esta época, en donde estalló muchos gobiernos militares en Sudamérica, el gobierno de Banzer, aquí en Bolivia, Pinochet en Chile, en Argentina también, gobiernos militares, en Perú, en Uruguay, en Sudamérica literalmente, y ya sabemos que por la historia justamente se había ido desarrollando una operación, el Plan Cóndor, gestado desde Estados Unidos, que iba en contra del movimiento ruso, o sea, ya ahí sabemos la guerra del capitalismo contra lo que era el socialismo ruso. Y eso había generado en Sudamérica una explosión de desigualdad, injusticia, asesinatos, persecuciones, para gente que trataba de ir en contra de lo que se quería establecer. Había muchos, o sea, si nosotros vemos, hay desaparecidos y de todo tipo de personas, de todo tipo de clases, de profesiones, albañiles, mineros, sacerdotes, gente humilde, gente con dinero, estaban en este grupo. Fueron años, fueron décadas en las cuales Sudamérica estaba estallando en gran manera y estaba literalmente sangrando, y no solo en Bolivia, sino en toda Sudamérica. Eh, para ese entonces surge la cuestionante de la iglesia de decir, ¿qué tiene que hacer la iglesia ahora? O sea, pónganse ustedes en contexto y hagan una especie de viaje a esa época. Sales a tu casa y no puedes pasar de la oscuridad porque es el toque de queda. Caso contrario, me relataban, me contaban algunas personas. Caso contrario, te llevaban al estadio y te encerraban ahí hasta el día siguiente. Si es que estabas de suerte, o si no, simplemente acababas acribillado y asesinado en la calle a plan de balazos. Eh, Estabas inseguro, no podías salir de tu casa. En cualquier momento podía entrar un militar y investigar toda tu casa porque te han asociado en una reunión que posiblemente era un grupo socialista y los acusaron literalmente. O sea, era un momento de deshacerse de todo. Y asesinaron, como les dije, sacerdotes, religiosos, protestantes. Los misioneros se fueron. Eh, la pregunta de toda la iglesia era, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿A dónde nos apuntamos? ¿Nos vamos al movimiento capitalista? ¿Nos vamos al movimiento socialista? ¿O simplemente levantamos las manos y seguimos predicando como siempre el Evangelio, sanando las vidas espirituales de las personas, pidiéndoles que se arrepientan de sus pecados, mientras fue asesinado su papá y fue asesinado su tío y fue secuestrado y ahora está desaparecido? Seguiremos predicando el Evangelio entonces. Y surge entonces un movimiento en la Iglesia Católica denominado la Teología de la Liberación y en la Iglesia, en el movimiento evangélico denominado la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y tienen una perspectiva muy interesante, ambas similares. La Iglesia está llamada a responder a los movimientos sociales y tiene una misión integral. No solo vamos a predicar acerca de la vida espiritual, también vamos a predicar acerca de sus necesidades, acerca de la pobreza, de la injusticia, de la corrupción, acerca de todos los asuntos que integran al ser humano. Entonces, la misión integral involucra todos esos ámbitos. Permítanme leerles esta definición de uno de los principales exponentes, que seguramente ustedes lo han escuchado, que es Zené Padilla. René Padilla. Se los leo la definición. René Padilla define la misión integral con las siguientes palabras. Es cuando la iglesia se compromete a comunicar el evangelio mediante todo lo que es, hace y dice. Hasta ese entonces, hasta ese punto de la historia, la iglesia comunicaba el evangelio simplemente a través de lo que decía. Cristo te ama, Cristo quiere que te arrepientas. Y muchos nos hemos quedado hasta ahí, seamos sinceros. Nos hemos quedado hasta ese punto de iglesia. Algunos han avanzado un poquito más y empiezan a hacer especialmente, hacer y ser, muy diferente, no solo decir.
Sigue añadiendo, dice, su propósito es encarnar los valores del reino de Dios y testificar del amor y la justicia revelados en Jesucristo, en el poder del Espíritu, en función de la transformación de la vida humana, en todas sus dimensiones, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Así dice, acerca de la definición de misión integral. Entonces, básicamente, hacer o el hecho de la misión integral de la iglesia para ver la realidad social, la realidad del ser humano, es que nosotros como iglesia, como pastores, como ministros, como maestros, no solo tenemos que preocuparnos de la vida espiritual. Cuando el Señor restaura a alguien, lo tiene que restaurar en toda su integralidad. Y es ahí donde la iglesia es un instrumento útil para este ministerio. La iglesia tiene que responder a la pobreza, a la discriminación, a la desigualdad, a la corrupción. Hoy por hoy, desde 1950 hasta este año, ya pasaron más de 70 años. Eh, y la pregunta sigue siendo la misma, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? En nuestro país, hoy por hoy está muy polarizado. Preocupa de que cristianos se pongan de a un lado en esta polarización. Eh, Se pongan del lado izquierdo o se pongan del lado derecho. Es muy preocupante. Yo como pastor lo veo de esa manera. No estamos para eso. En ese entonces, cuando surge esto de la fraternidad teológica latinoamericana y del movimiento de la teología de la liberación en la Iglesia Católica, no se inclinaron ni a el socialismo ni hacia el capitalismo. Sin embargo, fueron acusados de que se volvieron hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque estaban preocupados en los pobres, estaban preocupados en ayudar a los necesitados, en ayudar a los indígenas que estaban sufriendo para ese tiempo mucha discriminación. Predicaban el evangelio, pero motivaban la igualdad. Es de ahí donde nacen estas deformas de que pueda votar el indígena, de que puedan votar todos, de que puedan votar las mujeres. Son reformas que la iglesia evangélica ha ido motivando a lo largo de la historia, no solo aquí en Sudamérica. Hoy por hoy, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y mi hermano, mi hermana, sigue siendo una misión integral. Nosotros no estamos para hacer política, eh, perdón, politiquería. La política es por naturaleza el ser humano, es político. No estamos hechos para hacer politiquería ni involucrarnos en algún tipo de esos movimientos, pero sí estamos llamados para responder a las necesidades que tiene el ser humano en la pobreza, en la desigualdad, en la corrupción, en generar cambios sociales. Como dato interesante, inclusive en esa época se han llegado a conformar partidos políticos. En Uruguay hay un personaje, Emilio Castro, si no me equivoco que llegó a conformar el Frente Amplio. O sea, hizo un movimiento político que justamente llegó a instancias de gobierno y trató de hacer algún cambio. Muy difícil para el evangélico, realmente es muy difícil. Siempre que se escucha, por lo menos en nuestro contexto, de que alguien es evangélico, en vez de generar un buen testimonio para todos, uno llega a generar un mal testimonio y una decepción para toda la iglesia. Sin embargo, ese también es un campo al cual nosotros estamos llamados. Esa es la misión integral, esa es la tarea que nosotros tenemos como iglesia. Eh, ¿Algún comentario de esto de la misión integral? ¿Cuál es su respuesta, mis hermanos, de qué tiene que hacer ahora la iglesia? Miren, en ese tiempo del 50 al 60, donde ocurría todo esto en Sudamérica, los teólogos, los evangélicos, los católicos veían, o sea, primero estaban viendo de palco desde sus templos, luego se cansaron de ver del palco de sus templos y dijeron, tenemos que hacer algo. Y hoy hay que hacer mucho, la iglesia tiene mucho que hacer. No solo, mi hermano, es que tú salgas y prediques y declares, digas, hermanos, el Señor los va a ayudar y el Señor les va a dar salvación y les va a limpiar de sus pecados, que son verdades.
que son, estoy de acuerdo que son absolutamente verdades, pero la iglesia está llamada a ser más allá de eso. Está llamada al mismo llamado que el Señor tuvo, a dar libertad a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a proclamar el año agradable del Señor. Es el mismo llamado que la iglesia tiene. Sin embargo, nos hemos quedado simplemente con una parte espiritual y estamos, evidentemente, es la principal preocupación y es una manera de obrar en la misión que tenemos, pero esa es una misión incompleta. Estamos llamados a predicar una misión integral, cumplir una misión integral para con el mundo, para con nuestra comunidad. Es algo bien importante. Solo ahí para recordarles que tenemos que ir conformando grupos, si no me equivoco, eh, en, en las clases que tenemos, está en el Classroom, voy a recordarles la fecha por si acaso. Tenemos que ir haciendo un análisis, ya concluyendo la unidad número 2 especialmente, acerca de las problemáticas. Tenemos que hacer un análisis grupal acerca de las problemáticas que tenemos. Vamos a ver ya la unidad número 2 con más detalle, la problemática económica, demográfica, social, política, y también en nuestro contexto local, problemas demográficos, ecológicos, económicos, políticos, de violencia. Así que les voy a ir recomendando de que vayan socializando con sus compañeros y que vayan estableciendo grupos, parejas, para poder hacer esta investigación. Les adelanto, simplemente les adelanto. Tenemos que ver nuestra realidad, no solo la realidad de la congregación y de nuestros hermanos, y cambiar la manera en cómo nosotros estamos predicando el Evangelio. Las buenas noticias involucran más allá de la vida espiritual. Ese es nuestro deber. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Amén, pastor. Vamos a ver. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastores y hermanos que están en esta clase, ¿no? Muy interesante, pastor, lo que usted habla, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿no? Muchas veces, fácil nosotros podemos decir, soy cristiano, podemos incluso asistir a la iglesia, mostrar una actitud de una vida cristiana, pero saliendo de la iglesia, tal vez volvemos a la misma rutina, ¿no? No hay un cambio, pareciera, en mucho, tanto en las iglesias como hablando, ¿no? En todas las iglesias, generalizando, no puedo decir yo, ¿no? Todos, ¿no? Pareciera que no estamos viviendo esa vida cristiana, porque nuestras actitudes, nuestro comportamiento mismo, son las palabras que hablan más, ¿no? Es más que lo que tú dices, el cómo eres, ¿no? Si tú dices, soy cristiano a una persona, pero más allá estás discutiendo con alguien, da mucho que decir y da mucho que pensar. Lo mismo, ¿no? Una vez yo, era mi tío en este tiempo, era cristiano también él, estábamos en el auto y él se ha pasado un alto del semáforo y viene el policía y le hace parar. Y el policía le dice, te has pasado este alto, todo, y le quiere poner infracción, pero mi tío agarra dinero y le soborna. Y el policía se va callado y yo me pongo a pensar y ese rato me ponía a pensar, ¿no? Y decía, qué difícil es varias veces ir en contra de la corriente, porque fácilmente nos involucramos en las cosas de este mundo, sin querer o queriendo, pastor. ¿No? Decimos que somos cristianos, pero no llevamos esa vida cristiana verdaderamente, porque participamos de las cosas de este mundo, ¿no? Usted decía de la política, ¿no? Algunos cristianos se involucran en la política queriendo hacer un cambio, ¿no? Entran, pero ya entrando en la política se corrompen fácilmente, porque el dinero que se gana o las cosas que se ven en ese contexto de lo que es la política, hace que uno se corrompa, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no, pastor? Que nosotros mismos me hace pensar a mí mismo, es decir,
verdaderamente estoy siguiendo las huellas de Jesús, las pisadas del Maestro, o simplemente soy un cristiano a medias, porque tal vez con mi actitud, mi comportamiento, tanto en la casa o como en la iglesia, tal vez me pone a pensar a mí mismo, a analizarme cómo está mi vida espiritual. Es muy difícil ir, es fácil, ¿no? Para uno puede ser fácil predicar en las calles, evangelizarlos, pero es muy difícil mostrar el testimonio que tú estás mostrando como verdaderamente un cristiano. Fácil yo puedo ir a decir a una persona, decir, Cristo te ama, evangelizarlo, incluso ganar su alma, pero tal vez mi comportamiento no es el adecuado, mis actitudes, ¿no? Como dice en su palabra, Dios dice en su palabra, todos son pecadores, no hay ni uno justo, ¿no? No hay ni uno justo. Y me hace pensar y digo, es su gracia, la gracia de Dios que nos muestra, nos enseña, ¿no? Y por medio del Espíritu nosotros podemos ser moldeados, ¿no? Pero verdaderamente viendo todas estas situaciones es casi difícil ir en contra de la corriente, pero es lo que tenemos que hacer, ir en contra de la corriente de lo que este mundo está y no seguir lo que el mundo te muestra, ¿no? Eso, pastor. Bien, gracias, hermano José Luis. Añadiendo un poquito, Samuel Escobar decía, parafraseando un poquito, eh, acerca de el llamado de Jesús, no nos llamó a ser revolucionarios armados, y la revolución que él pensaba no era una revolución armada, sino era una revolución espiritual, pero que impacta a la sociedad. Y justamente la iglesia primitiva estaba haciendo ese tipo de revolución. Eh, Ayudaban a los huérfanos, a las viudas, repartían el pan, todos unánimes juntos, celebraban gozosos con alegría, había sanidad, había gozo, el Señor añadía cada día quienes iban a ser salvos. Estaba generando una revolución para el contexto romano terrible. Y cuando la iglesia se ha ido poniendo las pilas, siempre ha ido generando ese tipo de revoluciones. Wesley, en el movimiento de santidad en Inglaterra, justamente pasó lo mismo. Inglaterra estaba en decadencia espiritual, social, terrible. Y cuando viene la predicación del movimiento wesleyano acerca de la santidad y acerca del amor perfecto, en Inglaterra, impacta tanto que llega ese movimiento hasta Norteamérica y posteriormente a Sudamérica también. Es bueno de que se vuelva la iglesia a meditar y responder las necesidades sociales que se tengan. Seguiremos avanzando. Si alguien tiene algún comentario, no dude en interrumpir. Pastor Carlos, Claro, em, hermano. tengo algo que pensar y algo que tal vez en mi mente ha estado retumbando desde hace años. He intentado aplicar en mi propia vida misma y en la sociedad que me rodea de pronto, ¿no? Am, Escuché a muchos disertantes diciendo que la base principal para que sea un mundo mejor está en la parte educativa y mejor aún si incluimos en la educación principios bíblicos. ¿Por qué? Porque son, son los principios que te van a llevar a tener un mundo mejor, ¿no? Entonces, bueno, en el liderazgo que he estado ejerciendo de alguna manera, eh, y en mí misma siempre he tratado de influir en ese sentido, ¿no? Pero es sumamente complicado, pastor, cuando te preguntas y dices, ¿con quién empiezo? Con los jóvenes, con los niños o con los padres? Posiblemente en una escuela dominical usted educa, enseña principios bíblicos, se van los chicos aferrados con lo que han aprendido, pero en la casa es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, eh, a ver, ¿qué le va a sacar a la pobreza a un niño, a un adulto que vive tal vez ensimismado, de que es como esos libros, ¿no? Que te animan y te dice, mientras no hubiera muerto la vaca, ¿se acuerdan, no? Ese texto, aún se hubiera quedado ahí, ¿no? Plantado, pero se lo mataron la vaca y salió de pronto, ¿no? A poder buscar, diremos,
nueva forma de poder financiarse económicamente, ¿no? Entonces, para mí siempre fue la educación bíblica, ¿no? Fundamental. Pero siempre me he quedado con esa pregunta, Pastor Carlos, ¿con quién debería de empezar? ¿Con los niños? ¿Con los adultos? Algunos me decían, es duro de roer con los adultos porque ya tienen como que principios definidos en su cerebro, tradiciones marcadas y es complicadísimo influir para que puedan pensar de diferente manera, ¿no? Entonces influye en ti, en los niños, pero los niños son fácilmente guiados por los padres. Entonces al final terminé diciendo, yo haré, pero eres tú, solo tú. No sé cuál sería su criterio personal, pastor, em, con respecto a con quién deberíamos de empezar, porque para tener un mundo mejor, sigo pensando lo mismo, la parte de la educación bíblica ayudaría bastante, ¿no? A tener un mundo mejor. Ese asunto, pastor. Amén. Gracias, pastora. Sí estoy de acuerdo en que la educación es lo primordial para generar cambios. En el cristianismo nosotros lo llamamos discipulado. Cristo es lo que nos ha enseñado el discipulado. Con algunos de ustedes tal vez que he tenido la oportunidad de conversar, saben mi perspectiva de que el problema, bueno, la solución a todos los problemas dentro de la iglesia cristiana evangélica es el discipulado. Entonces, si hacemos un correcto discipulado continuo, gracias a Dios, hoy en la iglesia de Nazareno, la semana pasada se ha anunciado esta nueva forma, no, estrategia, no sé si forma, pero el punto es de que es el discipulado, o sea, es el discipulado bíblico que lo han puesto el nombre de el Sendero de la Gracia, creo que sí es el Sendero de la Gracia. Supongo que vamos a escuchar más de eso, pero justamente es lo necesario, ser discipulado. Ahora, ¿con qué edades? Cuando tengo así tipo de preguntas existenciales, suelo acercarme al Señor. Esto lo aprendí de Juan Stam. Hay un videito muy interesante que dice, es bueno acercarse a la Biblia y a los personajes para preguntarles, acercarse al autor para preguntarle. Y de vez en cuando es bueno acercarse al Señor conforme a la experiencia y a la relación que tienes con Él, por dónde empiezas. Y bueno, el Señor sí empezó con adultos jóvenes para ese tiempo también, que son un grupo muy dinámico que genera también impacto, porque impactan también hacia los niños en la congregación y ya en su etapa de madurez, cuando conforman sus familias, impactan también a esa nueva generación y se va a generar una nueva cultura. Pero es un cambio de paradigma muy difícil, complicado. Involucra tiempo, esfuerzo, dedicación y esperemos de que pueda dar resultados. Me agrada mucho la propuesta que se tiene ahora dentro de la Iglesia de Nazareno, que es el Sendero de la Gracia, en donde básicamente se propone de que el discipulado es relacional y es de por vida. Es un camino constante que se tiene que tomar. Y eso es bueno. Necesitamos siempre ese tipo de educación, de poder tener mozoles, líderes, de que nos puedan guiar y enseñar a lo largo de nuestra vida, en esa senda de la gracia que lo han puesto hoy en la Iglesia de Nazareno. Esa es mi perspectiva. Sí, trabajar con los niños va a ser un proceso, quién sabe, más largo, pero estamos dispuestas prontas. Así que veremos cómo resulta. Pero el punto es de que hay que cumplir la misión integral y discipular. Esa es la importancia. Hermana Carolina, te veo levantando la mano. Amén, pastor. Sí, yo quería compartir, ¿no? Una experiencia con respecto a lo que usted menciona. Y mire que no sabía que había ese punto, ¿no? Misión integral, que ahora al ver, es algo que yo he pasado, un proceso, quisiera comentar, ese proceso que a mí me ha tocado pasar en la iglesia, donde muchas veces no se toma en cuenta esto de también cuidar la integridad, como usted decía, como persona, los cambios sociales, todo eso, sino muchas veces en la iglesia se enfocan, y yo he visto, ¿no? Que se enfocaban en la vida espiritual, pero era como el confort de asistir a la iglesia. Yo asisto a la iglesia en tal tiempo y hasta ahí llego y no se hacía más.
pero de pronto trabajando en las escuelas bíblicas vacacionales y todo eso de evangelismo, yo me topé con una pared muy dura que es que todos estaban en su confort de yo asisto el domingo y cumplí y no querían ayudar. De pronto los adultos pensé que iban a responder más y los adultos decían no tengo ocupaciones, no puedo y no querían servir en el evangelismo, más que asistir a la iglesia, tampoco la iglesia crecía. Pero yo había visto, ¿no? Que ¿quién quiere? Y quienes respondieron eran los jóvenes. Los jóvenes fueron quienes respondieron y con las habilidades que tenían todo, hicimos escuelas bíblicas vacacionales donde hubo pues una respuesta grande, llegaron 50 niños, 30 adolescentes y recién le cuento que los adultos se aflojaron, recién dijeron, ah, cierto, hay que hacer evangelismo al ver la iglesia llena, reventando, recién hubo una respuesta. Pero miren, las conclusiones que yo saco en esto es que no todos sienten ese llamado por igual, no todos dicen, porque a mí me decían, ¿qué autoridad tienes para estar haciendo eso? O sea, por la flojera de no apoyar, y les hablo de miembros de la junta, pero escuela dominical apoya. No, ¿qué autoridad tienes? O sea, incluso dan la espalda y solo por, yo digo, por la pereza de no querer trabajar, servir en la obra. Pero yo he visto que los jóvenes han respondido y lo que he aprendido y digo, la bendición se lleva a aquel que trabaja, pero no se termina en el evangelismo de llamarlos y agarrarlos, sino después yo he visto el proceso de también velar su vida integral, porque venían niños de diferentes condiciones sociales y de pronto decían, no, no hay comida en mi casa. O usted veía venir niños con ropa rota, zapatos rotos, no tengo ropa. Entonces no podíamos fríamente decir el Señor proveerá o que el Señor te dé o ore. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que decía, no, hay que llevarles comida, no, hay que llevarles ropa y empezaba a buscar ayuda. ¿Tienes ropa? Tú tienes niños pequeños, entonces a buscar también hacer ayuda social, porque dice que no solamente nosotros con las palabras, ¿verdad? También con los actos. Y miren, eran niños, adolescentes quienes habían llegado, pero esos niños ya crecieron. Yo le hablo de hace 4 o 5 años atrás, ahora ya son más grandes y ellos son los que están encabezando. Y lo que yo digo que esta parte de también velar la integridad como persona, muchos no lo han visto. Ahora trabajo con adolescentes, con niños, y es muy triste. Yo entré en una desesperación de qué hago cuando veo que de pronto los conflictos, los amigos, el novio, o sea, en los adolescentes, la bebida está atacando mucho a nuestros adolescentes, jóvenes cristianos. Y es una razón, por ejemplo, que a mí me ha impulsado a tomar estas clases para cómo ayudarlos, porque a veces entramos en una impotencia de no saber cómo ayudarlos, pero aquí veo que sí nos toca como cristianos, no solo velar por la vida espiritual, decir, eh, mm, solo por la vida espiritual, sino por su integridad como persona, por los cambios sociales, por los cambios que están pasando también ellos, que también nosotros debemos de apoyarlos. Eso, pastor, que quería, ¿no? Comentar. Bueno, añadiendo a lo que comentabas, hermana Carolina, si nosotros vemos el modelo bíblico de seguimiento, de discipulado, de predicación en el modelo de Jesús, no solo se ocupó de su aspecto espiritual en sus apóstoles, en sus discípulos, se preocupó de cómo estaba inclusive su familia. Cuando va a sanar la suegra de Pedro, es una preocupación familiar de cómo estaba su suegra en esta ocasión. Se preocupaba de su alimentación, de su cuidado. En Pablo no es diferente tampoco la situación. En Pablo, en 2 Timoteo 2:2, Pablo dice, Timoteo, lo que has aprendido de mí, esto enseña también a otros hombres, que enseñan también a otros lo que has ido aprendiendo. Pablo, sus cartas, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, son cartas pastorales, se las llama así. Estas cartas tienen el propósito de motivar, de hacer un seguimiento. Es tan interesante el seguimiento que Pablo hace de que incluso se preocupa de la salud de Timoteo. En Timoteo, Pablo le recomienda y le dice, Timoteo, por causa de tu estómago,
bebe una copa de vino porque tenía problemas estomacales. Hoy por hoy comentaristas dicen de que posiblemente Timoteo tenía algún problema de gastritis o algún problema gástrico y que el vino es un medicamento o un analgésico propio para este tipo de enfermedades. Entonces Pablo sí sabía. La pregunta es ahí, ¿en qué momento Pablo se enteró de que Timoteo estaba mal del estómago? Entonces, eso es una exhortación para nosotros. ¿Sabes si tus jóvenes tienen algún problema, alguna enfermedad, algún malestar? ¿Sabes si alguien en su familia, su papá, su mamá, tiene algún problema, algún malestar? ¿Sabes cómo están? ¿Sabes si están bien a nivel económico? Si pueden pagar el pasaje para llegar a la iglesia, si vienen de lejos, si están pagando sus clases de internet o han tenido que abandonar porque no había dinero, si hay trabajo, si alguien falleció. O sea, no sabemos, literalmente no sabemos. Es por eso es necesario hacer un discipulado. Yo lo llamo discipulado contextual, integral y de por vida. Así yo lo puse. Porque entiendo de que se tiene que contextualizar de acuerdo a la situación en donde vivimos. Tiene que ser integral porque el ser humano no solo es un ámbito espiritual, sino es un ámbito social, un ámbito emocional, es un ámbito físico, involucra muchas áreas y es de por vida porque así nos los enseñó el Señor, porque dijo, yo estaré con ustedes hasta el último de los días, pero ustedes vayan y hagan discípulos. Pablo le dice lo mismo a Timoteo, Timoteo, anda y enseña a otros y enseña a otros y yo voy a estar contigo ahí. Es lo que necesitamos hoy como iglesia, cumplir esa misión integral. Les animo a que en el ministerio en el cual ustedes están desarrollando, empiecen por lo menos con uno, o con un par, o con 12, no sé, de acuerdo a la capacidad que tienen, pero empiecen a hacer ese tipo de mentoreo que Pablo hizo, que el Señor hizo con 12, que Pablo hizo se tienen registrados por lo menos 3, pero es necesario. Eso fortalece. Pablo le exhortaba mucho a Timoteo. Yo veo una de sus cartas, le exhorta fuerte, le dice, Timoteo, el espíritu que tú tienes no es un espíritu de cobardía. Le dice, en otras palabras, está diciendo, no seas cobarde, Timoteo, no te acobardes, porque el espíritu que tú tienes es de poder, de amor y de dominio propio. Yo no te he enseñado a ser cobarde. Aprende de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, que siguen todavía perseverando. Tú no eres un cobarde. O sea, fue una exhortación fuerte. Si ustedes vuelven a leer ese verso, todo el contexto, Pablo dice, oye, Timoteo, parece que tú te estás avergonzando de lo que yo estoy en la cárcel y tienes miedo. Parafraseando, les digo. Y por eso dice Pablo a Timoteo, Timoteo, no seas cobarde, porque tú no tienes ese espíritu. O sea, cuando nosotros animamos así a nuestros jóvenes o les exhortamos a nuestros hermanos, ahora, eso es algo igual que hay que meditar dentro de la iglesia, que enseguida vamos a ver para no divulgar mucho, para aprovechar al avance de nuestra clase. ¿Dónde estás? Se perdió. Vamos a aprovechar acerca del asunto de las perspectivas de... No encuentro mi presentación, aquí está. Pues retomando un poquito acerca de lo que les decía, en la iglesia no hacemos eso, en la iglesia más predicamos el área espiritual. O sea, es como si estuviéramos en esa época del 52 predicando el evangelio y listo, esa es nuestra predicación. Eh, Hay dos perspectivas del mundo, de la realidad. Hay una perspectiva bíblica y hay una perspectiva secular. Especular nos referimos a todo lo que involucra la Biblia, a eso se refiere secular. La perspectiva bíblica involucra la manera y los lentes con el cual Dios ve a su creación. Y la perspectiva secular es la manera como se ha distorsionado, se ha transformado esa idea original que el Señor tenía de toda su creación, de todo el sistema, no solo refiriéndonos al ser humano, sino refiriéndose de los animales, la vegetación, el sistema en sí. Tenía una perspectiva muy hermosa el Señor, sin embargo el ser humano lo ha ido distorsionando.
El mundo tiene esa promesa. Cosmovisión también, sí, hermana Zut, se puede llamar una cosmovisión bíblica y una cosmovisión mundana o secular. Es la manera como se ve, es la manera como se está viendo. Para profundizar un poquito acerca de la perspectiva bíblica, quiero que mediten en esto. A ver, véanlo, léanlo. Aquí tenemos un pequeño grupo de personas. Al parecer son personas trabajadoras, parecen sencillos. Y a este lado tenemos otro grupo de personas con coronas, con ornamentos. Y dice, Jesús anunció el reino de Dios, dice este grupo. Y hay el comentario, pero lo que llegó fue más reino que Dios. Obviamente aquí está haciendo una referencia hacia el catolicismo, pero nosotros tampoco estamos tan lejos que digamos, si notamos la realidad. A veces nos ocupamos más en la estructura del templo, en cómo tiene que estar presentado, que en responder a todas estas necesidades. Comentarles un datito bien interesante que me enteré a principios de año. La iglesia en Perú, en la denominación de la iglesia del Nazareno, este 2020, 2019, ha sido en promedio a nivel mundial de iglesia nazareno, Perú es la iglesia que más ha ido creciendo a nivel de plantación de iglesias y además a nivel de membresía. ¿Cuál es la estrategia peruana? No están preocupados en construir grandes templos, ni están preocupados en generar más miembros y centralizarlos. La preocupación peruana es predicar el evangelio, básicamente, según lo que me comentaron. ¿Qué es lo que hacen? La iglesia se organiza con alrededor de 15, 30 personas e inmediatamente se divide en otra iglesia. Y esa nueva iglesia, 30 personas, se organiza y otra vez se divide. Y están creciendo de manera exponencial porque su preocupación está netamente en lo que sería el que se predique el evangelio. No interesa si son 3,000, con tal de que sean un pequeño grupo, es importante establecer una nueva iglesia. Y en el tiempo bíblico justamente era así, o sea, había muchas iglesias, después se ha ido centralizando. A esto nos viene la pregunta de qué es iglesia y qué es reino de Dios. Ahí tengo una fotito de la iglesia del Nazareno Belén. Y ahí tengo una fotito que le he sacado ayer al reino de Dios. Lo pueden ver. Está en vivo. No, es una foto de Google que he encontrado ahí que hacía referencia al reino de Dios. Diferente, es muy diferente para nuestro entendimiento acerca de la iglesia y acerca del reino de Dios. Muy, muy diferente. Primero, el reino de Dios tiene sus propias normas. Tiene una nueva manera de vivir. A diferencia del del reino humano o del reino mundano, como quieran llamarlo. Las normas que se tiene del reino de Dios son contrapuestas. En el reino humano, el que quiere ser líder es el que tiene que someter a todos y además al que le van a servir. En el reino de Dios, el que quiere ser líder tiene que ser el que más sirve. Tienes que amar a tu prójimo, incluso al que te ha detestado, tienes que dar tu capa, presentar la mejilla. Son normas absolutamente diferentes. En el reino de Dios son ciudadanos todos aquellos que son como los niños. En el reino de Dios es diferente a lo que es la iglesia. La iglesia predica el reino de Dios. Son asuntos muy diferentes. La iglesia va a predicar acerca del reino de Dios. Es su responsabilidad, es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Cuando Jesús empieza el ministerio, dice, el reino de Dios se ha acercado. Así empieza el ministerio. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos en la predicación del reino de Dios? Para tal, nosotros tenemos que
aprender cuáles serán sus normas del reino de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Obviamente en las escrituras tenemos cierta base de lo que el Señor nos ha dado acerca del reino de Dios. Tú vas en el Eastword o algún programa de buscador en la Biblia y buscas el reino de Dios o reino de los cielos o el reino de Cristo y vas a ver cómo son sus normas de vida, cómo uno tiene que comportarse absolutamente diferente al reino humano. El reino de, bueno, la iglesia tiene un inicio, comienza con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, inicia lo que sería la iglesia. Sin embargo, el reino de Dios no tiene inicio ni tiene fin. O sea, el reino de Dios siempre ha sido, porque Dios es eterno, siempre está. En el reino de Dios la membresía es permanente. Cuando seamos parte del reino de Dios, cuando venga su reino en su totalidad, porque el reino ya está, se ha acercado a los hombres, pero todavía no. Más adelante ustedes van a profundizar en este concepto del ya, pero todavía no. O sea, el reino ya está, pero todavía no en todo su poder. Por ende, todos los que son ciudadanos del reino tienen membresía permanente, no es revocable. Sin embargo, la membresía de la iglesia no es la misma que la membresía del reino de Dios, por si acaso. Nosotros como denominación, en nuestra membresía tenemos miembros activos, miembros inactivos, y se bozan los miembros también. En el reino de Dios no hay eso. No puedes ser miembro inactivo, no puedes ser miembro gozado, o sea, siempre vas a ser cuando venga en su totalidad. Para entrar a la iglesia, dice la palabra de Dios que hay que pasar que se vienen tribulaciones. No es un lugar de felicidad, porque en la iglesia se vienen problemas, conflictos, peleas, discusiones, malentendidos, disgustos. Y para entrar al reino de Dios se tienen que pasar varias tribulaciones. Así dice la palabra de Dios. Otro detalle, en el reino de Dios ingresan santos, solamente santos. Si tú no estás santo, perfecto, delante de Dios, búscate el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Dice la palabra de Dios, sed pues santos como yo soy santo. Es un requisito previo de ingreso, ser santo para ser parte del reino de Dios. Sin embargo, en la iglesia entran pecadores. Estamos rodeados de pecadores porque todos somos pecadores. Incluso este domingo yo les exhortaba en la Santa Cena en la congregación. Wesley dice que no se debería privar a nadie el compartir la Santa Cena, absolutamente a nadie. Pero pastor, ¿qué pasa si hoy día, esta mañana, he pecado y me he discutido con mi esposo? Estás invitado a la Cena del Señor. Pero pastor, no me siento digno de estar en la Cena del Señor. Miradlos a todos, nadie es digno de estar en la Cena del Señor, porque somos todos pecadores. Entonces, en la iglesia entran pecadores. Al reino de Dios solo entran los santos. En el reino de Dios, difícilmente, dice la palabra de Dios, que entrarán los ricos al reino de Dios. Tienen mucha carga. Sin embargo, en la iglesia, y le he puesto con admiración, que entren los ricos a la iglesia, ¿verdad? Para que ofrenden más. Algunos dirán así. La iglesia, al reino de Dios se lo busca. Buscad primeramente el reino de Dios. Sin embargo, la iglesia va buscando. Es muy diferente, si notan, la iglesia y el reino de Dios. Son dos asuntos relacionados entre sí, pero no estamos hablando de lo mismo. Nosotros tenemos que estar enfocados en el reino de Dios. Somos la iglesia. La iglesia de Jesucristo va a ser parte de este reino. Sin embargo, no todos. El mismo Señor dijo que en su iglesia hay ovejas y cabritos, que hay trigo y hay cizaña.
Y va a ser del Señor el día del juicio el separar a las ovejas de los cabritos, a separar el trigo de la cizaña en el día en el cual establezca Él su reino. ¿Dónde está nuestra mira? A veces nosotros estamos tan enfocados en nuestra denominación, en nuestra iglesia, en cómo estamos como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, nuestros aniversarios, y a veces olvidamos el enfoque que el Señor tenía. Y el enfoque que el Señor tenía estaba con su pensamiento en el reino. Siempre estaba su pensamiento en el reino. Si ustedes analizan los evangelios, Él siempre llega a enseñar, y el reino de Dios es semejante a esto, y el reino de Dios es semejante a aquello, y así es el reino de Dios, y las normas del reino de Dios. O sea, siempre estaban pensando en el reino de Dios. Y los que le estaban siguiendo era la conformación de su iglesia. Y esa iglesia va a ser parte de ese reino. Pero si tú te quedas hoy por hoy solamente en tu iglesia, estás perdiendo el enfoque. Nosotros como iglesia estamos llamados a predicar del reino de Dios, a enseñar del reino de Dios y además de ello, a que el reino de Dios se manifieste para el ser humano a través de la iglesia. La iglesia es esa embajada, son esos embajadores del reino de Dios. Pero muchas veces no parece así. Parece como si fuera una especie de comunidad cerrada y no se sabe qué se hace ahí. Es necesario de que empecemos a cambiar esa perspectiva de iglesia que tenemos. Somos iglesia con un pie aquí, pero con el otro pie en el reino de Dios. Y que este pie que está aquí tiene que empezar a manifestar y proclamar el reino de Dios y al Rey de Reyes que ha venido por cada uno de nosotros. Ahí creo que tenemos el día de hoy. La siguiente vamos a ir avanzando con los criterios. Algunos comentarios, algunas preguntas acerca del reino de Dios para ir cesando esta clase el día de hoy. Dale, hermano Nelson, buenas noches. Pastor, buenas noches. Con respecto a lo que usted decía hace rato, que las diferentes iglesias, las denominaciones, tanto católicas, evangélicas, ¿no?, de todas las denominaciones, organizaban como una asamblea, y estaba leyendo en el libro que usted mandó en el Classroom, decía una parte que ellos veían cómo diferenciar misión con evangelismo, y no habían encontrado ninguna distinción, dicen, entre misión y evangelismo y evangelización, sino que se definió su objetivo como el de promover la proclamación del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, a fin de que todos los hombres puedan creer en él y ser salvos. Y he encontrado en otro libro esta palabra, o estas palabras que dicen: hay una perspectiva del reino de Dios que obliga a la iglesia a afectar a la sociedad, la educación, los negocios, el Estado, los deportes, la política, el periodismo, las profesiones, los oficios todos. Deben ser usados por cristianos con un propósito efectivamente evangelizador. La teología al servicio de la vida, no la vida al servicio de la teología. Dicho claramente, religión es acción, no simple contemplaciones. Es lo que he podido encontrar y lo que he subrayado, lo que más me ha impactado. Y según a lo que las hermanas decían hace rato sobre cómo podemos hablar, o sea, hacer, la pastora Hortensia, por ejemplo, mencionaba educación. ¿Cuál sería el principio o por dónde podríamos comenzar? Decía, ¿no ve? Por testimonio propio diría que lo más importante está en sembrar la palabra de Dios en el corazón de la persona. Porque si Pablo, cuando se ha encontrado con los filósofos, no los ha podido convertir, si los hubiera convertido, nos pondríamos a pensar cómo hubiera sido la vida cristiana si se hubieran convertido esos filósofos.
cómo hubiera sido a partir de ese momento las escrituras, hubieran cambiado en sus fraseos, en sus palabreos, en todo ese sentido. No nos desanimemos en hablar o en hacer alguna actividad, porque lo importante es sembrar la palabra en el corazón. No los podemos agarrar a la fuerza a las personas y decirles, Cristo te ama y a partir de ahora no tienes que cometer pecado porque ya has aceptado a Jesús. Y porque no vivimos con ellos. No sabemos la realidad de sus hogares. No sabemos la realidad de los padres también, cómo están sufriendo, cómo están sintiendo. No, en este tipo de pandemia se ha visto mucho destape de violencia. Se ha visto también mucha reconciliación también en algunos casos, pero mucho abandono también. Se ha visto de todo. Y lo único que les puedo decir es que el reino de Dios nos obliga a la iglesia a afectar a la sociedad. En todo tenemos que ser cristianos. Había un hermano que decía, cristianos en la iglesia, pero en afuera o saliendo después de la iglesia ya no somos cristianos. Y muchos somos así. No queremos salir de nuestra burbuja, queremos escuchar lo que más nos conviene. Lo mismo pasaba conmigo, me gustaba escuchar lo que más me convenía, pero poniéndose en los zapatos de un pastor es muy diferente la cosa. Hay datos, da tristeza. Ver como los hermanos, las personas que dicen, sí, me gustaría, no, a mí me gusta que mis hijos vengan a la iglesia, me gusta que crezcan, ese es el camino que quiero para mis hijos, pero esos hermanos son los primeros que te discuten o que te privan algo. Tal vez eso sería mi comentario, pastor, perdón. No te preocupes, no, Nelson. Comprendo, a veces es difícil, como habíamos visto en el cuadrito, a veces en la iglesia y es que es la realidad, no somos perfectos en la iglesia, ninguno, o sea, no hay, al contrario, estamos llenos de imperfectos, con caracteres terribles, con manifestaciones de personalidades horribles, nos dañamos a veces conscientemente y a veces de manera inconsciente dañamos a las personas. Sin embargo, no hay que desalentarse. Al contrario, hay que retomar siempre nuevas fuerzas. Cuando se agotan las fuerzas es donde nosotros encontramos en el Señor. Justamente eso dice la promesa de la Biblia. El Señor va a renovar nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Significa de que para no tener fuerzas, primero tendrías que haberlas gastado. Entonces hay que gastar todas las fuerzas que tenemos en aquello en el cual consideramos de que el Señor nos ha llamado y cuando se agoten, decir, Señor, ya no tengo fuerzas. Y ahí está el Señor, tranquilo, ya he visto que lo has gastado, te renuevo las fuerzas y ya hay que tomar un segundo aire hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos recoja. Siempre va a haber esos problemas. Creo que a veces yo personalmente considero de que la religión y especialmente la religiosidad dentro de nuestras iglesias daña mucho, daña horriblemente, daña a los nuevos, daña a aquellos que quieren esperar un cambio para la iglesia, cuando nos prima más allá la religiosidad de lo que, de la tradición, de lo cómo se hacía, de cómo se tiene que hacer, que no es la manera o que es la otra manera, eso nos daña mucho. Y yo me inspiro mucho en el Señor leyendo los evangelios y me alienta mucho el saber de que mi Señor era alguien que iba en contra de las tradiciones, en contra de la rigidez de la religión judía para ese entonces y, y sufría críticas, sufría insultos seguramente, sufría intentos de asesinato, de agresión y al grado de poder matarlo en la cruz por causa de esas justificaciones. Ánimo, ánimo siempre para todos. Mano Nilton, Yugra, perdón, Pastor, igual, bueno, no se olviden levantar su manito. Luego, Pastor Félix, anotate lo que querías decir. Cuidado, te olvides. Bueno, Ahora sí, hermano. muy buenas noches, pastor, hermanos, Gracias. tengan todos ustedes. En relación al tema de hoy día, estaba escuchando las diferentes intervenciones y veo que ciertamente es así en un cierto momento, ¿no? Pero no todo podemos generalizarlo. Sí, hay algunos aspectos muy importantes también que si lo vemos
en algunos hermanos, nos ayudan a corregirnos, en especial. Una experiencia mía, y de jovenzuelo, bueno, nadie tenía que subir al altar, ¿no? Los hermanos de antes tenían esa idea de que el altar era un lugar sagrado y que nadie, solamente el pastor podía subir, y aquellos que están, en el programa convocados en ese lugar. Y en cierto momento, actualmente, ya, si nos damos cuenta, hay niños que corretean ahí arriba, es verdad que no se les puede prohibir, pero ya cambia ese aspecto, ¿no? Ya no lo toman de sí en esa manera, con algo de respeto, sino ya van al otro extremo del que no se toma en cuenta. Entonces yo creo que un extremo y el otro no nos ayuda a ser tan fieles como para poder seguir el camino del Señor, ¿no? Porque si somos extremistas y no profesamos nuestro cambio, bueno, vamos a ser como fariseos, ¿no es cierto? Vamos a ser ligados a la ley, pero no vamos a tener el amor del Señor dentro de nosotros. Y el otro extremo, si nos vamos a un libertinaje, ya bueno, ya que sea todo amor y todo eso, pero tampoco vamos a poder restringir algunas cosas, se nos va a ir de la mano también. Y esto lo vemos también en las iglesias actuales, ¿no es cierto, pastor? Y yo también, como decía el hermano Nelson, es muy diferente, ¿no? Ver a alguien que te diga, bienvenido, te muestran el amor del Señor dentro de la iglesia, pero ¿qué tal con los hechos, no? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? ¿Dónde están los cambios? Porque esos frutos se tienen que mostrar en toda la integridad de la persona, ¿no? En su forma de actuar, conducta, psicología, ¿no? Ambiente social, incluso el entrar en un ambiente, tiene que mostrarse ese amor. Por eso algunos hermanos ni siquiera llegan a saludarse, se pasan de largo. Entonces, ¿qué mostramos? Muchas veces afectamos ese lado espiritual de otros hermanos en torno en el que está, ¿no? Y incluso nos lleva a comentarios, posiblemente a algunos, pero ¿qué ha pasado? ¿Está malo? Y esa sería la situación, pastor. Entonces, en síntesis, todo extremo yo creo que no es bueno, pero sí, ¿no? Nos puede ayudar en corregirnos lo que es la palabra del Señor. Los frutos del Espíritu Santo nos ayudan a llevar un buen testimonio, ¿no? Como forma integral de la persona, pastor. Gracias. Amén. Muchas gracias. Estoy de acuerdo siempre. Los extremos siempre van a ser dados. Bueno, no siempre. Pero sí, creo que aquí podemos utilizar el cuadrilátero wesleyano que lo hemos ido avanzando el día de hoy al inicio de la clase para ver siempre ese tipo de enseñanzas que tenemos, que se nos presenta, que suele presentarse dentro de la iglesia. El punto es de hacer, siempre hacer. Hacer, ser y decir. Lo que decía la definición eh, desde Nepadilla, de la iglesia. Ser, hacer, decir. Esa es una misión integral. Hermano Pastor Félix, buenas. Pastor, buenas noches. Queridos hermanos, pastores, muy buenas noches. Sí, sobre el tema, al poder, digamos, realizar un análisis, todo aquello, tengo un comentario también sobre lo que decía Pastor. El contexto define nuestra realidad. Es algo que voy llevando hace años. Bueno, en la iglesia ya asumiendo el ministerio como 9 años. En ese trayecto hemos visto que el anunciar el reino de Dios en 4 paredes no es fácilmente demostrar. El aspecto cultural de la iglesia donde nosotros ahora estamos tiene diferentes formas de pensar. Al mismo tiempo, durante estos años anterior le comentaba, Pastor, hemos ido arrastrando un problema serio sobre lo que es el terreno.
bueno, voy a seguir pidiendo sus oraciones, queridos pastores, porque son ya 2 domingos que no nos congregamos en la iglesia, en el templo. En realidad ya hemos salido del templo porque hemos recibido muchos amedrentamientos, críticas, insultos. Hemos sido hasta dados, como alguien dice, el ultimátum de que si no salimos del templo, o sea, las personas o los hijos del dueño del terreno nos han amenazado, nos han dicho de todo. Al margen de todo eso, pastor, anterior le comentaba que hemos salido ya de visitas a hogares. Entonces, aquí a nosotros, como un testimonio de tantos años de soportar este tipo de humillaciones, no es nada agradable, pastor, cuando justo estoy predicando, justo estamos en el segundo servicio, empiezan a gritarnos, entran a la iglesia diciendo que habían sabido adorar al diablo. Aquí, en vez que aprendan por lo menos a leer la Biblia, habían sabido falsificar firmas nomás, un montón de cosas. Entonces, soportar demasiado trae también consecuencias, ¿no? Trae consecuencias porque muchos hermanos han, ¿cómo le puedo decir, pastor? Han tenido ya que dar, digamos, decir, no, a causa de ella nomás o a causa de soportar tanto vamos a estar así, y todo un comentario. Y también ha habido un problema, digamos, muy serio, digamos, dentro de la familia espiritual, pero al margen de todo aquello, ahora ya estamos más tranquilos al decir, no, en 4 paredes no nos vamos a encerrar, vamos a salir. Entonces, vamos a demostrar que sí, el reino, como decías, pastor, Jesús se preocupaba más en anunciar en las calles, iba a ciudades, iba a casas. Creo que eso es lo que en este tiempo como iglesia estamos realizando ahora, es salir dentro de la congregación. Y ahora mismo, ¿no? Nos ven visitar, digamos, a una casa, ahí dicen, ¿no? Ahí empiezan los comentarios y dicen, no, están empezando a visitar a las casas, y uno ya se da cuenta y dice, no, vamos a pedir visita a nosotros en la próxima, así ya que están saliendo. Entonces, creo que alcanzar el reino de Dios o hacer conocer mínimamente, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad en diferentes aspectos del contexto, como decía pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Oramos para que estos acontecimientos en la iglesia que estás pueda fortalecerlos mucho más y puedan ver también la bendición de Dios en las visitas que están haciendo. A veces siempre es complicado cuando en aspectos humanos, como ámbitos legales, y a veces no, por desconocimiento o ignorancia, todos ignoramos muchos temas. O sea, el hecho de ser, de decir que alguien es ignorante no es netamente un insulto para mí. Yo ignoro mucho, por ejemplo, ignoro de mecánica, soy un ignorante de mecánica, pero a veces ignoramos nosotros muchos temas y eso hace que cometamos errores involuntarios que a veces nos generan y nos ponen en crisis. Yo poniéndome en su situación, debe ser una situación bien crítica para la iglesia de saber cómo respondemos a este tipo de personas y de qué manera también nosotros somos afectados. Oramos, voy a estar orando por usted, pastor, para que el Señor le dé mucha sabiduría y pueda llevar en este tiempo esa iglesia en casas y que puedan levantar también líderes dentro de ello y fortalecerse. Hermana Zut, creo que querías participar. Sí, pastor. Es una última intervención. Ya, con respecto al discipulado, ¿no? Yo tengo una controversia tal vez del concepto de discípulo y el concepto de hijo. Vemos a Jesús en los 4 evangelios cómo enseñaba, es correcto, a los 12 discípulos y bueno, ellos después se han multiplicado, pero creo que toda esta conversación y las intervenciones de los hermanos podría resumirse tal vez en nuestro entendimiento del orden de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entendiendo que
un hijo va a actuar de modo integral con el resto de sus hermanos en Cristo, en este caso, ¿no? Porque el concepto de hijo tiene que ver con identidad. En cambio, el concepto de discípulo, de alguna manera, tiene que ver con obras, ¿no? Con concepto, con conocimiento que voy adquiriendo. Es por eso que hay una dualidad en nuestra forma de vivir, como una cosa somos en la iglesia y otra afuera, ¿no? Entonces, en cambio, si realmente entendiéramos que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y entendiendo que Jesús es el primogénito, no solo lo veríamos como ejemplo a Jesús, es cierto, ese es el propósito de Dios, quiere que estemos a la estatura de Cristo, ¿no? Pero lo veríamos también como nuestro Salvador. Ese es el tema, cómo lo vemos nosotros a Jesús, como ejemplo nada más o como nuestro Salvador. Creo que el Evangelio mismo tiene esta base de que vemos a Jesús como Salvador, y cuando entiendo eso me doy cuenta que no se trata de mí, ¿no? Que siempre se ha tratado de Dios, y en consecuencia puedo actuar ayudando de manera integral y por amor a mi prójimo, ¿no? Entendiendo también todas las capacidades entre dones y talentos que el Señor nos ha regalado. Así una persona es luz donde sea que el Señor lo ponga, ¿no? Sea en un estrato, qué sé yo, político o en un mercado vendiendo, ¿no? Si entiendo que soy hijo de Dios, voy a brillar la luz de Dios, ¿no? Entonces, ese concepto tal vez en el orden entre discípulo e hijo pastor. Sí, he tomado nota. Estoy de acuerdo que un punto central de los conflictos que tenemos como cristianos es acerca de nuestra identidad. Muy de acuerdo en el hecho de que si asumimos nuestra identidad de hijos de Dios, no obraríamos como estuviéramos obrando. Sí, debemos entender de que dice la palabra de Dios, ¿no? Mira cuánto amor nos ha dado Dios, que nos ha permitido ser hechos hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre. Y eso hace de que debería cambiar nuestra realidad. Es ahí, considero yo, donde ingresa el discipulado. Es más, inclusive en factor de orden, esta semana leía, cuando vemos la gran comisión en los originales escritos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo. Ahí la pregunta decía, ¿qué viene primero, el discipulado o el evangelismo? Porque a través del evangelismo nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y por concomitancia somos hechos hijos de Dios, regenerados, somos adoptados, justificados, y gracias a esa obra, a la obra del evangelismo, ¿verdad? Que le llamamos evangelismo, en teoría, aunque no hay esa palabra en la Biblia del evangelismo, sino la predicación del evangelio. Pero lamentablemente muchos nos quedamos en ese punto, en donde asumimos ya esa nueva naturaleza, pero no es que por arte de magia uno instantáneamente va a ir obrando y va a ir aprendiendo acerca de los principios bíblicos de comportamiento, cambiar esa naturaleza de vida, ordenar, quién sabe, el desorden que había en nuestra vida. Sí, ya somos nuevas criaturas, pero ahora hay que formar a esas criaturas. ¿Y cómo? Considero yo que a través del discipulado, el discipulado que va a ir acompañando a esa persona. Sí sé que soy hijo de Dios, porque he entendido por lo menos el mensaje de la predicación que me han dado. Ahora sé que soy hijo de Dios. Pero lo natural es que después a esa persona que ya es hijo de Dios, nadie se ha preocupado por él. Sí lo han invitado a la iglesia, participa en algunos campamentos, algunas actividades de la iglesia, pero nadie le enseñó a orar, nadie le enseñó a levantarse, nadie le enseñó a perseverar acerca de los frutos, acerca del ministerio que tiene que obrar dentro de la iglesia, porque es su llamado, acerca de las disciplinas espirituales, la meditación, la oración, nadie. O sea,
Y lamentablemente ocurre de que esa persona que en un punto fue hijo de Dios, se aparta y quedó ahí. Entonces, sí, el asumir la identidad de ser hijos de Dios en un punto a través del Evangelio, lo vamos a tener. Pero si cumplimos más allá de eso, de lo que el Señor nos dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a que guarden, les dijo, hagan discípulos para eso, para que les enseñen lo que yo les enseño a que guarden. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Predicamos el Evangelio, porque eso también dijo el Señor, y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y la comisión, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a que guarden, por toda la vida. Entonces, sí tiene esa relación. Tenemos la identidad y formamos a través de esa identidad el conocimiento. Un ejemplo natural, o sea, mi hijo nació boliviano. Tengo mis hijos, tenemos esa nacionalidad e identidad boliviana. Pero él va a ir asumiendo esa identidad conforme va a ir desarrollando. Seguramente sus profesores o yo como padre le voy a ir enseñando el himno nacional, nuestros símbolos patrios, un poco de nuestra historia y va a ir asumiendo esa identidad. Sin embargo, si yo lo dejo y no permito que nadie más le enseñe, no creo que en ningún punto él diga yo soy boliviano, si es que nadie le dice. Entonces, de la misma manera, aceptó a Cristo, tiene una nueva naturaleza por el Evangelio y ahora es responsabilidad de el discipulado hacerle ese seguimiento. Por eso considero yo, es tan importante el discipulado dentro de la iglesia, así como lo que es la predicación del Evangelio. Van de la mano, discipulado y predicación del Evangelio. El Señor predicó el Evangelio y hizo que sus discípulos formen a toda esa generación. Si no hubiera un discipulado, no hubiera habido un discipulado del Señor, seguramente se hubiera quedado ese movimiento. eh, bueno, es que también va un factor más ahí, que es el factor del Espíritu Santo. Porque algunos de ustedes, quién sabe, puede dar un testimonio y decir, pastor, yo nunca, nadie me discipuló. Y es que es ahí el factor del Espíritu Santo, por gracia, que estamos todavía perseverando, que aprendimos de la palabra de Dios que nos dice, perseveren. Y a los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Y esa palabra te motivó a seguir en el ministerio. Pero hermoso sería de tener ese acompañamiento, ese mentoreo, y que nos ayude a reforzar la identidad y que también nos permita reforzar la identidad también en otras generaciones. Gracias, mi hermana Zud. Si no hay ningún comentario más, Pastor, Pastor Ana Carlos, Lourdes, tal vez, buenas. buenas noches, Pastor, buenas noches, hermanos. También tal vez argumentando, ¿no? Podemos entender por misión cristiana como aquel aspecto integral que tiene el ser humano desde un punto de vista de una unidad biopsicosocial, ¿no? Que pueda coadyuvar a través de servir al prójimo sin esperar nada, ¿no? Nosotros como líderes o como los pastores que llevan la palabra del Señor, sé que existen muchísimos problemas en cada iglesia de diferente aspecto, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que esperar es llevar el evangelio, la palabra del Señor, y comparto también con la opinión que dijo el pastor, el que antecedió, donde dijo que bueno, nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor, pero no tenemos que esperar nada a cambio. También dijo una hermana, comparto con ella también, de que si bien existe alguna profesión, nosotros con eso también podemos coadyuvar para poder solucionar algún aspecto que tenga algún miembro de la iglesia, ¿no? Por eso dice también la palabra del Señor que la misión integral de la iglesia principalmente es servir al prójimo, ¿no? Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, te dice, ¿no? Y con toda tu alma, y con todas las fuerzas, y de toda tu mente, como a tu prójimo, como a ti mismo, dice, ¿no? Entonces, esa es un texto que me llega mucho al corazón y pienso que todos deberíamos realizar de llevar la palabra de Dios, ponernos en empatía de cada miembro de la iglesia cuando tiene alguna necesidad y plantar esa pequeña semilla para que pueda dar frutos también posteriormente, pastor. Nada más, pastor. Gracias, hermana Lourdes. Muchas gracias. Si no hay ninguna intervención más esta noche, agradezco a todos por su participación. Nos vamos a encontrar el próximo martes 13, martes 13, a la misma hora, a las 7:30 nos volvemos a encontrar.